Al inicio, las transfusiones de sangre a humanos eran fatales. La primera transfusión de sangre ocurrió en 1665 cuando Richard Lower desangró a un perro hasta casi matarlo. Más tarde logró salvarlo al hacerle una transfusión de sangre con otro perro. En 1667, Jean-Baptiste Denis realizó una transfusión de sangre entre una oveja y un muchacho de 15 años. El muchacho sobrevivió. En 1818, el obstetra británico James Blundell logró realizar una transfusión humana a una mujer que sufrió una hemorragia durante el parto. En 1901, Karl Landsteiner, un médico austriaco, descubrió los primeros grupos sanguíneos. Gracias a su descubrimiento, las transfusiones de sangre se convirtieron en algo más seguro. Su experimento consistió en mezclar muestras de sangre de dos personas. Después de un rato, vio que se formaban grumos. Estos grumos indicaban la composición de la sangre y que esta no era la misma. De esta forma, Landsteiner descubrió los grupos sanguíneos A, B y O. En 1907, el cirujano americano Reuben Ottenberg pensó en cruzar y agrupar la sangre de los pacientes y donantes para evitar reacciones adversas y para asegurarse de que las sangres eran compatibles. En 1914, Louis Agote creó los bancos de sangre y plasma para cirugías de emergencia. Esta idea fue muy útil en la guerra para ayudar a los soldados que presentaban graves heridas. Entre 1914 y 1918 se descubrieron los anticoagulantes y la refrigeración para la sangre. De esta forma se logró alargar el tiempo de vida de la sangre para poder transportarla. En los años 1920 y 1930, la donación voluntaria de sangre para el almacenamiento y el uso fueron comenzados. Durante este tiempo, se creó el primer banco de sangre en el Hospital del Condado de Cook, en Chicago. El programa de donaciones de la Cruz Roja Americana cesó al final de la Primera Guerra Mundial, pero algunas unidades locales siguieron pidiendo donadores para los bancos de sangre. Durante ese tiempo, la sangre se recolectaba en botellas con un tapón de caucho a través de agujas de acero y tubería de hule. Después de utilizarlos, los lavaban y esterilizaban para poder reutilizarlos. Sin embargo, el número de reacciones por sangre contaminada aumentó, por lo que se desarrollaron equipos de plástico desechables. En la Segunda Guerra Mundial hubo un aumento en la demanda de sangre. Se debía invitar a las personas a donar sangre para cumplir con la demanda. Durante la Segunda Guerra Mundial se donaron en Estados Unidos unos 13 millones de unidades y en Londres se recogieron y distribuyeron más de 260,000 litros. El cirujano canadiense Norman Bethune tuvo la idea de equipar camionetas con instrumento médico, reservas de sangre y neveras. Con esto nació el primer servicio móvil de transfusión. Bethune es conocido por sus servicios en tiempos de guerra, en especial por la invención de sus unidades médicas durante la Guerra Civil Española en 1936. A partir de este descubrimiento, los ejércitos de todos los países empezaron a almacenar sangre. Pero había un problema grave. La sangre no duraba mucho tiempo. Fue entonces cuando Charles Drew tuvo la idea de enviar plasma en lugar de sangre. En 1940, en Gran Bretaña se necesitaba plasma con urgencia, ya que estaban luchando contra el nazismo. Por ejemplo, en Dunkerque habían muerto 3.500 soldados británicos y más de 13.000 habían quedado heridos. Estos necesitaban plasma. En Londres, los ataques aéreos de la Luftwaffe dejaron caer bombas por 57 noches consecutivas. A causa de estos bombardeos, más de 40.000 civiles murieron y 130.000 quedaron heridos. La mayor parte de los heridos requerían de una transfusión. Gran Bretaña no estaba preparada para esto. Londres tenía 4 depósitos de sangre en las afueras de la ciudad, pero se estaban agotando rápidamente. Estados Unidos, con sentimiento de solidaridad, decidió donarle sangre y ayudarles económicamente. Dado a esto, se reunieron a los mejores científicos especialistas en sangre bajo la dirección de Charles Drew. Con 1.300 donantes por semana y las técnicas que él refinó para la producción a gran cantidad de plasma, empezaron a mandar miles de ampolletas de plasma desde Nueva York hasta Londres y a las playas de Normandía, que con la supervisión de Charles Drew llegaron a la perfección. Este suceso ocurrió en junio de 1944 y a partir de este punto a la sangre se le conoce como oro rojo.
Llegar a este logro médico y logístico no fue fácil. Tardaron mucho tiempo en convencer a los sistemas sanitarios internacionales y las transfusiones sanguíneas estuvieron prohibidas durante siglos. Solo se recurrió a ellas como método desesperado en situaciones de guerra. Los experimentos con transfusiones comenzaron a desarrollarse en la Primera Guerra Mundial. Gracias a los éxitos que se obtuvieron durante las primeras transfusiones, se extendió su uso a otros países que estaban en paz. No fue hasta la Segunda Guerra Mundial que el uso de sangre donada se hizo muy popular en las zonas de guerra. En Estados Unidos, un país en el que los negros y blancos vivían separados, no fue hasta 1942 que la Cruz Roja aceptó la sangre de los negros y aún así la mantenía separada. Asimismo, gracias a las situaciones ocurridas en las guerras, se desarrollaron tanto las maneras de la transfusión sanguínea como los elementos requeridos para esta. Esto ha hecho que la medicina se siga desarrollando en todos sus aspectos y al ritmo en que lo ha hecho.